El Consejo de Coquimbo, de ICALA, estimó pertinente sumarse a los esfuerzos que realiza ICALA a nivel alemán y también en los distintos países en que está presente en América Latina, en orden a reflexionar interdisciplinarmente el tema de la pastoral urbana, a través de un seminario académico que pueda posibilitarnos aquí en Coquimbo el estudio de nuestra realidad pastoral y de nuestra evangelización en las ciudades, en las dos grandes ciudades de la región, Coquimbo y La Serena. Y desde este análisis poder aportar al renovado o a la necesaria renovación del impulso evangelizador que demandan los tiempos nuevos y que además es solicitado expresamente por los obispos en el documento de Aparecida. Yo creo que nadie puede desconocer que hoy día están en movimiento grandes y profundos cambios culturales que atraviesan todas las dimensiones de la vida del hombre. Estas transformaciones también afectan la experiencia religiosa de las personas, precipitando en algunas ocasiones crisis de instituciones religiosas, por lo menos en su modalidad o manera más tradicional, y también crisis de los modos de expresión de esta religiosidad. Si la magnitud de los cambios afecta a las experiencias religiosas, es entonces entendible que el acento que han puesto los obispos latinoamericanos en Aparecida, señalando la necesidad de repensar juntos, aportando todos, repensar la pastoral urbana que actualmente se realiza en las ciudades, por cuanto la urbe sería expresión y además configuración de una cultura en pleno proceso de transformación. Si además entendemos la urbe como creación humana, es precisamente en ella entonces donde se encuentra lo mejor y lo peor de nosotros, sus creadores. Y es en ella donde conviven los incluidos y los excluidos, y en cuanto tales, la configuran recreando algún tipo de cultura. Al respecto, es interesante lo que sostiene Benjamín Bravo cuando afirma que al hablar sobre la cultura urbana, que, comillas, el sujeto urbano desde su inclusión o exclusión social, económica, cultural, laboral, política, religiosa, la produce. Y en ella se entrecruzan e interactúan plurales tradiciones y valores, múltiples interpretaciones y proyectos, diversas actitudes y conductas. Cierra comillas. En este sentido, la urbe sería entendida como un espacio creador de cultura en cuanto está llamada a ser un espacio humano y un espacio que humanice. Y la cultura de la urbe entonces coproduce sentido para vivir y subsistir. Es generadora de matices de sentido. Es el lugar en que se hablan todos los lenguajes y estos se interrelacionan y complementan mutuamente en la medida en que todos se necesitan para configurar el sentido de la convivencia en el mismo espacio, que es la ciudad. Para profundizar en este aspecto, es importante atender a los estudios de la realidad chilena que desde el año 96 viene realizando el PNUD, a través de sus informes sobre desarrollo humano en Chile. Estudios que se han ido focalizando en distintos ejes temáticos, contribuyendo a un análisis realista y concreto de la situación chilena en las urbes. El documento de Aparecida, por otro lado, analiza la urbe desde la perspectiva cultural y por eso la llama textualmente laboratorio donde se hace cultura contemporánea. Lo importante de esta comprensión de Aparecida es que impide una mirada unilateral, que atienda solamente a sentidos particulares y desconozca la pregunta por la totalidad. En este sentido, la propuesta de los obispos de América Latina presenta el paradigma cultural como la matriz interpretativa de la ciudad. El cambio cultural del que da cuenta el documento de Aparecida se concretiza, entre otras cosas, en la constatación de diferentes visiones religiosas que conviven en este mismo espacio vital que es la ciudad. Se toma conciencia de la necesidad de asumir el desafío evangelizador, considerando esta plural realidad que, a su vez, da cuenta de las distintas culturas que coexisten en la ciudad. Respecto de la dimensión religiosa, este cambio cultural se expresa en la pérdida de fieles que, en apertura sincera a la trascendencia, no encuentran una respuesta coherente y significativa en la propuesta de las iglesias más tradicionales, que en ocasiones siguen sosteniendo un modelo, como en el caso de la Iglesia Católica,
de una cristiandad. En este punto resulta interesante el siguiente texto. Entre comillas, el cristianismo creyó ser sentido permanente de vida religiosa para el latinoamericano. Todavía lo creen no pocos, seguros de sus doctrinas, de sus símbolos litúrgicos y de su rostro jerárquico, sostuvo el cristianismo una manera de vivir el evangelio conocido como cristiandad. Este modelo cultural religioso dio sentido de vida en relación con el más allá durante más de 400 años. Parece que ha llegado, si no a su fin, sí a un severo debilitamiento. Cuesta trabajo reconocerlo, sin embargo, miles de gentes que a diario abandonan el dogma, la moral y los ritos católicos, lo atestiguan y lo prueban, cierre comillas. Para poder revertir o cambiar esta comprensión y respuesta cristiana que ya no da cuenta, al parecer, ni sirve de respuesta a la búsqueda de un porcentaje significativo de hombres y mujeres de hoy, es preciso reconocer que el Dios cristiano no solo se ha acercado al hombre, sino que vive en la propia trama urbana, que se revela no tanto en la historia de la ciudad, sino como historia urbana, y en este sentido como un Dios que habita en la realidad concreta de la ciudad en que habitamos todos y todos estamos siendo. Por este motivo, el documento de Aparecida pide ir a la ciudad actual y en ella anunciar a Jesucristo, invitando al encuentro real de cada uno con Él, proponiendo a Cristo como criterio de discernimiento de la ciudad actual. La Iglesia, que se reconoce esencialmente como una comunidad de discípulos misioneros de Cristo, tiene por tanto la tarea en la urbe de promover una cultura del compartir, del encuentro y de la apertura al otro, precisamente en el ir al encuentro de los necesitados y excluidos. Con esta actitud, obviamente, entra en contradicción con una cultura dominante que promueve la acumulación egoísta y no la preocupación desinteresada por el prójimo. En este sentido, y para concluir, creo que Aparecida nos recuerda que la causa de los pobres y de los que sufren es hacerse eco de la propia opción de Dios, que es, comillas, el testimonio cristiano por excelencia, sobre todo en el seno de una sociedad que prescinden de los que no consumen.